esta ocasión, y yo debo ser muy claro, hay circunstancias muy especiales. En este momento de peligro que vive la nación, donde el referente debe seguir siendo Juan Pablo Duarte, el verdadero Juan Pablo Duarte. Y además una circunstancia interesante, que debo decirle aquí, en el día de hoy. El Instituto Duartiano ha sido realmente, por mucho tiempo, el receptáculo donde ha descansado la memoria del padre de la patria. Pero yo debo decirles, señores, que en esta ocasión, y es importante, en esta tertulia, de una conferencia que se ha dado muchas veces, que el presidente del Duartiano, del Instituto Duartiano, sea este señor que está sentado ahí. Pero no porque es amigo mío desde hace 40 años, quizás o más. Sí, del 73 para acá. Sino porque él ha convertido el Duartiano, él lo ha convertido, con sus posiciones y su actividad y su responsabilidad, en un cenáculo donde Duarte, donde Juan Pablo Duarte está realmente vivo. No simplemente es reverenciar a Duarte, resguardar la memoria de Duarte, sino actuar en virtud al decálogo político de Juan Pablo Duarte. Es una circunstancia muy especial y que debemos reconocer. Él ha reavivado el Instituto Duartiano. Y por eso yo pido un gran aplauso. Yo hoy jugaba a las cabriolas. Me tocó una exposición en la Universidad Pedro Enrique Ureño, que yo la categoricé y ha sido muy exitosa. Aquí hay varios de los que participaron en ella. Y yo hablaba de esas jugarretas ocultas, Pelegrín diría que de la providencia, y yo digo del destino como una fuerza realizadora de la misma, de la deidad. Señores, porque la impresión que yo sentía fue cuando entré ahí, digo, mira cómo son las cosas de la vida. Mis primeros estudios secundarios los hice yo en esta universidad, pero ¿cuáles eran mis compañeros? El señor Pelegrín Castillo y el presidente del Duartiano, que estábamos ahí. Óyeme, y lo interesante es que en nuestras conversaciones de estudiantes estaban vivos estos pensamientos en todo. Yo recuerdo que yo siempre iba a llevar aquí a mi amigo a Villa Duarte, ¿verdad? Villa Duarte, si no me equivoco. Al puente. Y entonces hablábamos en un momento, como dice el poeta, cuando se abrían los ojos. Cuando se abrían los ojos. Y eran los mismos temas. A veleidades del destino, que después de todo ese tiempo, entonces, nosotros estábamos ahí, estuvimos ahí, donde nació esa amistad y esa experiencia. Bueno, y en ese marco y en este momento tan especial, en los prolegómenos del nacimiento, del día en que se celebra el nacimiento del padre de la patria, de don Juan Pablo Duarte, entonces a mí se me ocurrió repetir esta conferencia, repetirla, porque sin exagerar, señores, como si fuera una especie de profesión de fe. Yo he dado esta conferencia más de 240 veces en todo el territorio nacional, de hace mucho tiempo. ¿Dirigida a quién? Nosotros teníamos un programa que se llama Fechas Patrias y nosotros íbamos a todos los liceos secundarios y del país a dar esta conferencia. Aquí hay uno de los compañeros de esa época, el compañero Neido, que estaba ahí y me acompañó militantemente a eso. Señores, yo me puse esa misión para sembrar en la juventud, cuando todavía no estaba tan deteriorada por la falta de uso y por un error terrible de la educación superior. Entonces estábamos
con esa misión y recorrimos todo el territorio nacional más de 5 veces, todas las escuelas y secundarias y colegios del territorio nacional. Entonces, yo quisiera comenzar a decirle a ustedes, y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Va a comenzar? ¿Ahora que va a comenzar? Yo quería decirle que Duarte se puede catalogar como una figura muy conocida en el país, pero yo me atrevo a decir que es una figura parcialmente desconocida, porque todo lo que se ha dicho de Juan Pablo Duarte, todo es bueno, pero no es exacto ni es verdad, porque se está negando la articulación más importante de Juan Pablo Duarte. Entonces, yo siempre comienzo con la misma pregunta de siempre, y que la voy a hacer a ustedes. Y por favor, no me respondan. La pregunta es, señores, ¿para qué carajo sirven los ceros? ¿Para qué carajo sirven los ceros? ¿Qué se come con eso? Con los ceros. ¿Qué se come? Nosotros somos el país donde hay más héroes del mundo. Tenemos muchos héroes. Tenemos más héroes que estas. Y seguimos pariendo héroes. Este es el único país que los héroes caen en mala según los gobiernos diferentes. Caen en mala, le quitan los nombres, se los ponen por otro lado, lo trasladan como los guardias, lo pensionan a los héroes. Ayer lo que hace rato que no se pensiona mucho más. Y la reflexión es simple. ¿Y por qué? Les voy a decir por qué la hago. ¿Por qué hago yo esa reflexión? Porque ¿para qué sirven los héroes? Si tenemos más héroes que escuelas, hospitales, parques, avenidas, cuarteles que nombrar. Tenemos muchos más héroes y seguimos fabricando héroes permanentemente. Tenemos una vocación por la heroicidad. Y no estoy hablando de señores. Recuerden que por un partido, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Pero es un partido, el gran héroe era un Perón. Le cambiaron el nombre a una provincia de un gran héroe nacional para ponérsela bien merecida a las hermanas Mirabal. Con los puentes aquí, de acuerdo con que nos cambien el nombre de los héroes. Una vez Antonio Espín me hizo una reflexión aquí y me dice, bueno, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Y por qué aquí matan los héroes? ¿Por qué matan los héroes, de verdad? ¿Por qué matan los próceres? ¿Por qué? Bueno, en toda la historia dominicana, esa es la inquietud de Antonio Espín, ¿verdad? Y yo trataba de responderle, porque así como Colombo es el secretario general de la izquierda melódica, armónica, bueno, entonces, Espín es todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Bueno, pero yo quiero decirles, es derechista. sí, totalmente. Yo quiero decir que para lo único que sirven los héroes es para la vida sin tiempo del ejemplo. Y eso lo usa muy poético. Los héroes sirven para copiar su ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con Colombo. La deificación de los héroes nacionales impide el principal propósito de los héroes. Porque si los héroes no se parecen a nosotros, no podemos replicarlo, no podemos seguir su ejemplo, porque ese es otro problema. Nosotros creemos que la vida sin tiempo de los héroes es simplemente que usted llega a la condición de héroe desde la mortalidad más simple. Desde la mortalidad más simple. En un momento dado, un día cualquiera, usted se empina de su propia condición para tocar la gloria. Ahora, esa acción obliga a la heroicidad permanente. No obliga. Después que hacen eso, usted vuelve a su condición normal. No debería cometer errores. Sobre todo, errores que lesionen los intereses nacionales. Bueno, pero aquí, alguien ha dicho, y no fui yo, que todos nuestros héroes tienen los pies de barro. Hay una gran confusión aquí también. En la cultura nacional, usted se cree que héroes, próceres y mártires son la misma cosa. Y no lo son. Los héroes vienen de la acción guerrera. No tienen que morirse necesariamente.
Los próceres son aquellos que por su pensamiento logran tocar la gloria. Naturalmente, ese pensamiento tiene que estar acorde a los intereses de la colectividad. Y los mártires son aquellos que sufren la muerte, la tortura, la vida azarosa por sus ideas. Pero aquí nosotros no, aquí nosotros hacemos un compost. Son la misma cosa, todos. ¿Y por qué yo digo esto? Estoy persiguiendo la memoria de los héroes. No, es para referirnos a Juan Pablo Duarte, porque en Juan Pablo Duarte se da una condición que nadie ha logrado, ningún dominicano. Él es prócer, mártir y héroe al mismo tiempo. El único. Bueno, entonces, la idea del Duarte de carne no es eso. Ya yo dije, de Duarte se dice muchas cosas buenas y se sigue diciendo. La gente no conoce, por ejemplo, que el ideario de Duarte, que el duartiano ha publicado enormemente, de forma militante. Señores, eso no fue que Duarte se sentó un día y dijo, bueno, vamos a escribir estos pensamientos. Que hay gente que hace eso, inclusive intelectual. Duarte lo que es la extracción de su pensamiento, de sus cartas, comunicaciones y su persistencia, porque eso hay que decirlo de primera entrada. Duarte era un testarudo y un cabeza dura, que no entraba en componentes ni se cambiaba de partido. Él solamente tuvo un partido. El único, inclusive entre los tres padres de la patria, que nunca entra en componente, es ese señor. Eso no quita. Se ha dicho, no, el hombre político por excelencia era Francisco de Rosario Sánchez, y lo era. Señor, ese no es el caso. Duarte nunca mintió ninguna componenta, ningún carguito, ningún chelito, nada. Así nació, así vivió y así murió. Eso es Juan Pablo Duarte. Entonces, lo que hay que dilucidar, que Duarte no es una figura muerta. Duarte es una figura viva, que hay que seguir explotando en nuestros días. Mire, yo recuerdo que yo politiqueando fui a un liceo de Neiva a llevar esta misma conferencia hace unos años. Yo creo que Neiva era de Neiva me acompañó y otro compañero británico. Nosotros fuimos a un liceo de Neiva. Y entonces los muchachos organizaron en sus maestros una poesía coreana. Cosa muy común. Cosa muy común. Señores, esos muchachos me dieron una lección. ¿Usted sabe cuál fue la lección? De que Duarte está vivo. Su poesía coreana es responder todos los problemas nacionales, todo lo de actualidad, de ese momento, de eso hace unos años, con el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Recuerdo que uno de los problemas era la Roma Villata. Y entonces, señores, esa es la sabiduría popular de la que hablaba Bosch, de los refranes, la salida popular. Yo vi eso. Y me dio una lección eso. Una lección hace 10 años. Esa lección era que Duarte está vivo. Y esos muchachos se llevaron, esos muchachos y los profesores, ¿verdad? Que son los verdaderos culpables, se llevaron esa virtud. Bueno, entonces, yo no estoy aquí para repetir la misma letanía de siempre sobre Juan Pablo Duarte. Yo lo que quiero es traerles a ustedes las cosas que muchos de ustedes no saben de Juan Pablo Duarte. Que no saben de Juan Pablo Duarte. Lo primero que yo quiero, señor, no tomen que yo estoy sacándole cosas al padre de la patria, es lo que es realmente. Lo primero que debemos saber es que Juan Pablo Duarte es un autodidacta total. Duarte no se graduó en ningún sitio. Eso es lo primero. Y eso no va en desmedro de él, porque sí va en desmedro como un dedo acusador a la oprobiosa ocupación haitiana. La oprobiosa. Porque ahora yo me río cuando oigo hablar de que eso fue, eso fue una dictadura. Y una dictadura cuenta esos 22 años. Y una de las cosas que hicieron imperdonable fue que primero cerraron la Universidad de Santo Domingo. Y la otra fue que prohibieron la educación formal. La prohibieron. Duarte nació en el 13.
su escolaridad se vio atrapada en esa circunstancia. Y Duarte fue educado por uno que otro sacerdote. En una discusión ahora con el centenario de Duarte, que se habló mucho, donde se dijo, había la costumbre de decir que la madre de Juan Pablo Duarte lo enseñó a leer, pero el problema es que la madre de Juan Pablo Duarte era analfabeta. ¿Usted conoce algún analfabeto que ha enseñado a su? No es verdad. Muy meritoria en la educación de Juan Pablo Duarte, su madre. Pero eso no es verdad. Y está demostrado. Ese es el primer punto que yo quiero dilucidar. Hay gente que quiere poner a Duarte graduado en Europa, en Estados Unidos. No es verdad. Lo que pasó con Juan Pablo Duarte en ese viaje, señores, todos los viajes educan, todos los viajes dan conocimiento. Pero el papá de Duarte, que no era un salta para atrás, era un hombre de cierta condición económica, de la baja pequeña burguesía, como diría vos, urbana. Como ve las inclinaciones de este muchacho, que es lo que ahora sería un cabeza caliente en medio de esa dictadura, decide sacar, melódico, una izquierda melódica, decide sacarlo del país y lo manda con un amigo de él de Cádiz y lo manda afuera. Una cosa que no se ha dicho con la suficiente fuerza es que Duarte tenía facilidad para los idiomas. Duarte podía entender, leer el inglés, hablaba el francés, hablaba el latín, ¿verdad? Podía entender bastante bien, tenía facilidad para el idioma, es un político. Entonces Duarte llega, al primer sitio que llega Duarte llega a Nueva York. ¿Quién gobierna los Estados Unidos? Un señor que se llamaba Quincy Adams. Duarte, yo digo que lo primero que lo impacta a él es el nacimiento de esa democracia americana. Señores, hay una discusión, presidente, hay una discusión sobre qué tiempo pasó Duarte en Nueva York. Hay gente que habla de una semana, otro de 15 días, otro de un mes. Bueno, pero no importa. Duarte se nutrió del nacimiento de esa democracia. ¿Por qué? Porque podía leer los periódicos. Y eso estaba efervescente. Y pudo tener esa intención. ¿Cuál es el otro sitio que pisa Juan Pablo Duarte? Freddy el Flanco. ¿Sabe cuál es el sitio? Inglaterra. ¿Usted sabe lo que está pasando en Inglaterra? En ese mismo momento que Duarte la visita, un señor de barba blanca, que se llama Karl Marx, está escribiendo sus escritos filosóficos, ha publicado ya sus escritos filosóficos y está escribiendo El Capital, su obra esencial. Y yo creo que muy poco lo entiende, ni él mismo lo entiende, el propio Marx. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza.
Apasionate con cada proyecto, aprende, sé curioso, disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande. Después del trabajo, dedica tiempo para ti. Haz ejercicio, olvídate del estrés, mira películas, haz algo nuevo, ríe en el trabajo. No dejes de visitar y disfrutar a los que amas. El mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo. Trabaja, disfruta, vive. Acrópolis, el primer business mall de República Dominicana. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ningún héroe dominicano militar es improvisado. ¿Qué es lo que no se ha querido decir? Que todos se formaron en la Guardia Nacional Haitiana. De ese punto de vista, ¿qué pasó? Que los haitianos afilaron cuchillos para su garganta. Yo pongo un ejemplo típico, para no mencionar de todo, porque entre los trinitarios, la mayoría era oficial superior ya con la independencia, teniente coronel. El mismo Santana era coronel del ejército de la Guardia Nacional, formado ahí. El famoso Fernando Valerio era capitán de una compañía de andulleros, como se sabe, de San José de la Mata. Entonces, no hay tal improvisación. El caso típico es el del gran héroe artillero de la batalla de Santiago del 30 de marzo, que es José María López. Los militares que hay aquí saben una cosa. Es muy bello poéticamente decir que la mano heroica de José María López le dio vida a la fogonera de los cañones de Santiago. Eso es muy bonito. Pero no es verdad. Porque para tú ser artillero, por lo menos tienes que conocer el arma. Pero además tienes que saber trigonometría. Entonces, eso no puede ser verdad. Bueno, la epopeya, todo eso está encerrado ahí. Pero la verdad es esa, la que no se quiere decir. Yo no he conocido, oigan bien, un solo héroe de la independencia, de todo, que no se ha formado en la Guardia Nacional Haitiana. Todos sabían el oficio de la sangre, todos sabían la táctica de la época, y lo peor de todo, conocían el ejército del enemigo. Por eso que nos da la sensación de que, y eso no se menciona en la Duarte tuvo en esa Guardia Nacional, ¿verdad? Duarte, señores, también fue agrimensor. Duarte fue agrimensor. Y usted dice, tenía Duarte el interés de vender terreno en todo el país. No. Duarte lo que quería era conocer la geografía nacional y el terreno, que es un principio militar. El que conoce y elige el terreno comienza a ganar la batalla. Y Duarte fue agrimensor. Otro detalle que ustedes deben saber, y que no se dice porque sería como faltar el respeto al padre de la patria. Señores, Duarte fue músico. Duarte fue músico. Siempre yo pregunto al auditorio, ¿qué instrumento tocaba realmente y dominaba como Pablo Duarte? ¿Quién me puede decir? La guitarra. Eso lo sabes tú, porque lo hemos hablado tú y yo. Wow. La guitarra, todos me dicen el piano, el violín, ¿verdad? Que también lo tocaba. ¿El violín? Sí, pero el instrumento que el padre de la patria dominaba era la guitarra. Y entonces a mí me da la gana de decir, con el perdón del presidente del Guardiano, que si tocaba guitarra y daba serenata, si Duarte estuviera vivo, ¿qué tipo de música tocaba? Bachata. La bachata. La bachata. ¿Me entiendes? Eso parece una irreverencia, pero no es la verdad. Y por eso, Camilo, llega a otro aspecto de Juan Pablo Duarte. La idealización de Duarte ha dado la sensación a mucha gente que a Duarte no le gustaban las mujeres.
Y es todo lo contrario. Duarte era muy enamorado. A mí me da la gana de decir, con el perdón de él, que le gustaba la morenita. Que le gustaba la morenita. Pero señores, hay que saber lo que era la mujer en el siglo XIX. Estaba confinado al gineceo, a criar gallinas, a atender, a cocinar. Y ustedes no han reparado que hay mujeres, yo voy a mencionar solamente 5, que daban la vida por Juan Pablo Duarte, que tenían participación militante política. El caso de María Trinidad Sánchez, que por el hecho y por los hechos y por la tradición se cree que cuando fusilaron a María Trinidad Sánchez en el primer aniversario de la independencia, esa mujer era una vieja, esa señora era una vieja, era una muchachona, no era tan vieja, era una mujer, como decían los guardias, de cierta edad y sin estómago, como dicen los guardias. Bueno, esa señora era una duartiana militante, hasta tal grado que pagó con su vida eso. Y Baltasara de los Reyes. Señores, cuando dicen la morenita, ¿verdad? Porque Baltasara de los Reyes también es una mujer, es una mulata. Hay una, de acuerdo a mis investigaciones, yo he hablado de enemistad de Duarte con Bobadilla, o de Bobadilla con Duarte, de Francisco, de don Tomás Bobadilla y Briones. Es por un caso de una mujer, ¿tú sabes quién? Una sobrina. Teresa. Que como dice Rosa Duarte, murió soñando la corona de Azahares. ¿Por qué? Porque Duarte la dejó plantar. Pero señores, Duarte también viajaba mucho a San José de los Llanos. Y ahí, un historiador que lo han excomulgado del Parnaso, apellido puertorriqueño, apellido de Onix, que se atreve a hablar de la vida sexual de Juan Pablo Duarte. Él dice que Duarte en San José de los Llanos tuvo varias novias y se atreve a decir cosas que yo no puedo afirmar naturalmente, porque no tengo completamente, que Duarte tuvo descendencia. Y una de esas descendencias era con una pariente de él, que no se usaba mucho, llegó hasta mi época eso, de que las familias de las urbanas traían del campo parientes para que hacían el trabajo de la servidumbre. Y entonces esa muchacha, que trajeron, creo que se llama Sandalia, Sandalia, salió un estado. Salió un estado. Declaro que los celosos guardianes del puritanismo duartiano dicen, no, eso fue del papá. Pero hay un detalle terrible. Es que el papá de Duarte estaba acostado con un Emil Play, se paraba de la cama, tenía que ser una cosa muy extraordinaria. No la descarto para que eso fuera así. Entonces ustedes saben lo que era eso en esa época. En esa época eso era terrible. Pero a mí no me cabe ninguna duda por no ese hecho, sino de la virilidad de Juan Pablo Duarte. ¿Por qué, señores? Todo el mundo sabe, yo sé por las crónicas y sobre todo por su hermana Rosa, que no hay nada más terrible que tu memoria sea custodiada por una jamona. Eso es terrible. Pero ella misma dice, y es una prócer de la República, ella misma dice que Juan Pablo Duarte, más allá de su hermano, era un hombre buen mozo, muy buen mozo. Otros lo dicen, que es un tipo cautivador. Y esas mujeres que yo mencioné, incluyendo a doña Chepita Pérez, que era mamá del ilustre loco de Don Gilo, donde se hizo y se profirió el juramento trinitario y donde se juntaban a conspirar en la casa de esa señora. Frente a la iglesia del Carmen. Sí. ¿Tú estabas ahí? No, pasé. Está bien. Lo que le quiero decir es que en esa tesitura, señores, era un líder, Juan Pablo Duarte era un líder que cautivaba a los hombres que también estaban dispuestos a morirse con él y a las mujeres. Bueno, de un tipo cautivador, de fácil palabra, elegante. Hay un detalle interesante, y con eso termino esa parte. Señores,
hay que leer el proyecto del diario de Juan Pablo Duarte. Cuando lo sacan del país, que llega a Hamburgo, a Duarte en esas páginas le entra un chimpero, como se dice ahora. Cuando él comienza a ver a esa mujer alemana, grandota, rubia, ¿verdad? Y habla del bello sexo, etc. Era un enamorado, además de poeta, era un enamorado, Juan Pablo Duarte. No, totalmente, no era un tigre, como nosotros tenemos hacia aquí. Era un individuo comedido, educado. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. La última vez que se mencionó a Juan Pablo Duarte en la Primera República, la última vez que se mencionó fue en noviembre del 44, después de la Constitución, y fue para acabarlo. El señor Bobadilla coge y le entra a dos manos. Pero ya a Santana, que por cierto, yo lo he dicho varias veces, pero le hago una solicitud al presidente Duarte, que hay que rescatar la memoria de la persona que yo voy a mencionar, que es el hombre que le salva la vida a Juan Pablo Duarte después del contragolpe, que Santana está decidido a fusilarlo totalmente, a él y a los trinitarios. Entonces Abraham Cohen, que fue un judío, el financiero de la independencia, no porque puso los cuartos, era un armador de banco y un comercial. Con esa autoridad, él va donde Santana, lo que le estoy diciendo es coloquial, le dice: mire, yo vine a hablar con... ¿Qué dice Santana? Fusilar. Ese tipo hay que fusilar. Porque ese es un perturbador del orden público, un enemigo de la paz, y hay que fusilarlo. Y le dice Abraham Cohen, dice: pero general, ese hombre fue que se inventó esto. Ese hombre fue que se inventó esto. Usted lo va a fusilar. Usted tiene que sacarlo, depórtelo. Y le dice Santana: no hay cuarto, no hay cuarto para eso. Y dice Cohen: yo lo pongo el dinero. Y así le salva la vida. Sin embargo, señores, aquí no hay una calle con el nombre de Abraham Cohen. Aquí no hay una calle. Tenemos próximamente una reunión con el embajador de Israel. Vamos a tratar. Pero claro, sáquenme ahí mi anuncio. Yo fui el primero que habló de esa manera. Bueno, entonces, así salvan a Juan Pablo Duarte. Ahora, la influencia de Duarte, señores, hay que categorizarla. Porque es muy fácil de ese no era masón. No, era fundamentalmente cristiano. Cristiano de verdad. Oigan, señor,
toda la iconografía y el diseño de la República, expresado en el juramento, está lleno de alegoría. El mismo caso de la Santísima Trinidad y lo que eso significaba. Hasta la fecha que se escogió para formar la... Claro. Pero señores, los colores de la bandera nacional. El general Mato fue que me enseñó a mí de que la primera bandera fue la bandera haitiana, que no era negra y roja, sino era azul y roja. Y lo dicen las crónicas del mismo día. Eso me lo enseñó y me documento, porque él es un enfermo con los documentos. Él me llevó, me dijo, todos decían, cuando se iban pronunciando en la provincia, decía, y le pusimos la cruz blanca a la bandera. Y le cosían la cruz blanca en la bandera. Pero a casualidad, en el patricio. ¿Saben cuál? Esos son los colores de la Virgen de la Altagracia, de la iconografía de la Virgen de la Altagracia. El cuadro de la Altagracia está lleno de coincidencias simbólicas con el pensamiento del Padre de la Patria y el diseño de la República. Cosa que está siendo agredida ahora. Está siendo agredida y todo lo hemos denunciado en la formación básica de las escuelas. Eso está agredido. Que no, señores, con eso hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente me dijeron que el poeta Manuel Núñez está trabajando con los textos, los nuevos textos. Bueno, qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Eso está lleno de símbolos de Juan Pablo Duarte. Y yo me pregunto ahora, y ahí me voy a meter en política. No se asusten. Señores, ¿por qué? ¿Por qué ese esfuerzo de convertir el padre de la patria en una especie de pendejo ilustre? ¿Por qué? Siendo totalmente mentira. No han escondido el verdadero. El verdadero Juan Pablo Duarte está saliendo a relucir ahora con la actividad del duartiano. O sea, no lo tradicional, sino el verdadero Juan Pablo Duarte. Porque yo debo decirle a usted que lo único, no se vayan a romper la ropa, como yo lo voy a decir ahora. Lo único que fue Juan Pablo Duarte fue un político de pies a cabeza. Un político, pero lo que él decía, la política la concebía como la parte más pura de la filosofía. Y usted sabe, después lo parafrasea el señor Clinton en una entrevista que dice él, si usted volviera a nacer, que usted fuera político de nuevo. ¿Por qué? Porque la política, que es lo que pensaba Duarte, era lo único que es capaz de cambiar la suerte de las personas. Después de la filosofía. Claro. La más noble. Sí, entonces, ese es el concepto de Duarte de la política. Y él era un político, pero con una categoría especial. Colombo y Freddy el Flaco. ¿Sabes cuál era? Que él era un político, pero un político revolucionario. Que es lo que no se quería. Por mucho tiempo, el pensamiento conservador. Él han tratado de opacar ese papel. Señores, es un hombre de pelo en pecho. Es un hombre que es capaz de decir que la República Dominicana tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o que se une. Eso lo dice un pelagato. Eso lo dice un pelagato. No. Señores, las reflexiones de Duarte sobre las potencias, las de ayer y las de hoy, sobre las potencias extranjeras, es clara y determinante. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el sistema? Yo le digo a ustedes una cosa. Ulises Herón, es el padre, el que trae la apoteosis, el que hace la apoteosis de Juan Pablo Duarte para traer sus retos. Es Lilis, que para mí es el dictador más férreo y el mayor violador de los derechos humanos del siglo XIX, donde Santana era un niño de teta delante de ese en cuanto a ese aspecto de su gobernanza, vamos a llamarle así. Pero el que hace la apoteosis de Juan Pablo Duarte, hay una frase de Meriño para que ustedes vean cómo le habían borrado, búsquenlo en el Navarijo, de este señor, el médico, ¿cómo se llama? Famoso, de Moscoso Cuello, que él narra que Lili llama a Meriño y dice, mira, vamos a traer los restos del padre de la patria. Y tú sabes una cosa, tú eres el que va a decir el panegírico.
¿Sabes lo que le dice Meriño? Meriño, que era un sabio, le dice, ¿qué vamos a decir nosotros de ese pobre hombre? Fíjese hasta qué grado se había logrado borrar del inconsciente el colectivo, el padre de la patria, pero sobre todo el imaginario de poder del pueblo dominicano. Y entonces hace eso. Pero sin contar otras anécdotas de ese, que hay muchas interesantes, entre ellas aquella que dice, no me muevan los altares. Y él hace la figura de los tres padres de la patria, para evitarse la oposición política a Juan Pablo Duarte, ¿verdad? De los Sánchez. No, de los Sánchez. Y de los Mella también, ¿verdad? De los Mella. Entonces, dinero. En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Apasionate con cada proyecto. Aprende, sé curioso, disfruta ese trabajo y siempre sueña en grande. Después del trabajo, dedica tiempo para ti. Haz ejercicio, olvídate del estrés, mira películas, haz algo nuevo. Ríe en el trabajo. No dejes de visitar y disfrutar a los que amas. El mejor acuerdo que puedes lograr es contigo mismo. Trabaja, disfruta, vive. Acrópolis, el primer business mall de República Dominicana. En Wind Telecom estamos de fiesta. Celebramos 15 años junto a ti. Disfruta de 2 meses de internet gratis al adquirir tu equipo portátil Megapack con un plan de 5 megas. Si deseas mayor velocidad, solicita tu internet fibra óptica con planes desde 24 megas para el hogar con instalación desde gratis. Solicítalo ya llamando al 809-200-3000 o vía WhatsApp al 829-946-5200. Wind Telecom, conecta tu vida. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. He ahí el otro ejemplo. Trujillo se metió aquí con todo en la República Dominicana. Yo no creo que hay ningún aspecto de esa figura
que escape al imaginario del poder. Señores, en las habitaciones había un letrero que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. O sea que, a mí me cuentan de que la gente en el pueblo, para oír radio de banda, se trancaban en el baño escondidos, para que no vaya a ser que pasara el carrito del vecino. Y entonces, que están oyendo Venezuela y Cuba, a un vecino te chivateaba. ¿Verdad? Entonces, señores, Trujillo se metió con Trujillo se metió con el padre de la patria. No lo tocó ni con el pétalo de una rosa. Y una gran apoteosis se hace de Duarte, también de Santana, pero en el centenario. Es para que ustedes se reflexionen y se pregunten. Otra figura interesante, Juan Pablo Duarte, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer escribe el Cristo de la Libertad. Señores, ¿ustedes han leído bien el Cristo de la Libertad? Ese señor dice que Duarte es una figura sin mácula, sin tacha, prácticamente sin pecado concebido, como la Virgen. Pero no está diciendo eso, señor, en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, donde se hacía la apoteosis del otro, de Santana. De Santana. El general Mato recuerda cómo se inauguró la academia militar, que se llama Batalla de la Carrera, no por la Batalla de la Carrera, sino por Pedro Santana. ¿La bandera del Seibo? Sí, por la bandera del Seibo, que usted y yo sabemos un secreto de esa bandera, que nos la dijo el general Méndez Lara, por cierto, de secreto en secreto. Entonces, en ese momento, Balaguer hace esa idea. Balaguer usó, no hay ningún dominicano que usara más su cultura y sus otras capacidades al servicio del político de pies a cabeza. Joaquín Balaguer. No estoy diciendo que él sea bueno o malo. Yo pongo en duda mucho eso que se dice a cada rato del nacionalismo de Trujillo. Trujillo era patrimonialista. Trujillo creía que esto era una finca y no hay nada más celoso que los coloniales. Ahora se rodeó y ideologizó el sentimiento nacional, que era una de las sapiencias de Trujillo, con Peñavalle, Ortega Fiel, Sánchez Lutrín y todos esos muchachitos. ¿Cuál es el secreto? Todavía hoy en día, todavía hoy, la Comisión de Efemérides Patria, no en este gobierno y en todos los otros, algo loable, dice: seamos como Duarte, el dominicano de gloria más pura. Seamos como Duarte. Yo me pregunto aquí, ¿cómo que Duarte? Como el Duarte que ellos han construido, un Duarte doliente, resignado. Ese Duarte, que es mentira. Duarte nunca se resignó a nada, ¿verdad? Como ese Duarte. Seamos como Duarte. Seamos como ese Duarte. Pero se nos niega otro Duarte. El Duarte de verdad. El Duarte revolucionario, el Duarte político, fundamentalmente político. Testarudo, obcecado. ¿En qué? En lo personal. Testarudo y obcecado con los intereses nacionales. Como lo dijo Duarte en el ocaso de su vida, que dice que el día que él deje de pensar en la patria será el último de su vida. Era un hombre con anteojera permanentemente. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se ha querido hasta hoy? Señores, no son los pensadores dominicanos los que han cambiado. Lo que han cambiado es la sociedad dominicana. Y hay una obligación de conocer el verdadero Juan Pablo Duarte, de conocerlo, para imitarlo, para tratar de imitarlo. ¿Qué es lo que se quiere? Que seamos como Duarte, como ese Duarte que yo he pintado, como ese Duarte tolerante, sumiso. Eso es lo que nos ha pintado en la historiografía oficial. Que seamos como ese Duarte, para gobernarnos como Santana. ¿Y usted quiere que le diga una cosa? Si observamos la historia de los últimos 50 años, lo ha logrado. Ha logrado incubar en el dominicano una especie de sumisión y apócrifamente duartiana. Y nosotros, el pueblo dominicano, parece,
Yo creo que se están equivocando ahora. Parece que aguantamos de todo. Que aguantamos de todo. Señores, nosotros tenemos 60 años sin luz. Y lo aguantamos, lo toleramos. Miren, en todas las épocas, en cualquier otro país con ese problema, hace 30 años que se hubiera peleado aquí, como en Centroamérica, etc. Pero no. Es producto de esa sumisión estoica del dominicano. Que yo digo siempre, mirando la figura de Juan Pablo Duarte, señores, tengamos cuidado con el dominicano, porque el dominicano es sumiso y tolerante hasta un día. Como pasó en la independencia. Hasta un día. ¿Cuál es el día en el Cibao? Yo soy cibaeño. El día menos pensado. Cuando el dominicano dice, y es más, miren allá, hay problema, ¿verdad? Ese es el día que se agota nuestra tolerancia. ¿Qué es lo que debemos evitar nosotros? Siguiendo el pensamiento de Juan Pablo Duarte, siguiendo el imperio de la ley, evitar que llegue ese día. Porque cuando ese día llegue, como decía Shakespeare en Julio César, que cuando se desatan los perros de la guerra, no lo amarra nadie hasta que se agota la guerra en sí mismo. El dominicano es así, pero no porque yo lo digo, es que lo hemos visto a través de la historia. Lo hemos visto a través de la historia. Yo creo que es un deber del gobierno nacional evitar que ese día llegue. ¿Cómo? Simplemente, señores, sin tremendismo, cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Lo que los presidentes juran los 16 de agosto, cuando van a asumir el poder. No ha cambiado el día. Es que Duarte lo dijo. El gobierno ha de mostrarse justo y enérgico. O de consiguiente no tendremos ni independencia ni independencia. Entonces, señores, ese es el verdadero Juan Pablo Duarte. Entonces, ¿cuál es el deber? El deber del gobierno. Hay gente que no le gusta eso, que uno diga eso, porque está en contra del gobierno. No. El deber del gobierno es evitar a toda costa que el dominicano llegue ahí. Porque el dominicano, señores, como dice el pueblo, cuando eso pasa, es un loco difícil de bañar. Y se lo lleva todo. Eso es lo que ha pasado desde el siglo XVII hasta nuestro día. Nuestra misión política y democrática es evitar eso. ¿Y cómo se evita de eso? A mí ahí, en las marchas surgió un lema de que dice Duarte vive. Duarte está vivo. Y esa es la verdad. Duarte está vivo. Y tiene que seguir vivo. Y la única forma de mantenerlo vivo es la conciencia de nosotros. No solamente del gobierno, del ciudadano común, del ciudadano de a pie. ¿Y usted quiere que le diga una cosa? Estamos ganando la batalla. Porque el pensamiento nacional, el temperamento nacional no está dividido en todo. Que eso es lo que se quiere hacer ver. Eso está mucho a poco, como dicen en el Cibao. El temperamento y la actitud dominicanista. Y esa minoría, que yo digo que no se puede meter todo en un saco, Pellegrini, hay diversas motivaciones en sus sentimientos antinacionales, que son sentimientos antiduartianos, sobre todo. Hay que estudiarla en sus particularidades. Pero yo lo he dicho mil veces, por Duarte, con Duarte y en Duarte, a mí, y no es indolencia, a mí poco me importa lo que pasa en Haití. Eso es para los académicos. Lo más importante es lo que pase aquí, producto de lo que pase allá. Pero eso es lo importante. Lo demás es la academia. La actitud ciudadana debe ser la defensa de la nación, le guste a quien no le guste. Y no podemos prestarnos los rejuegos de la comunidad política en general, de los malos políticos, no los políticos como Duarte. Entonces, Duarte representa el ejemplo vivo. El Duarte de carne y hueso. El Duarte que tocaba guitarra. El Duarte que se enamoraba. El Duarte que se encolerizaba. Rosa Duarte dice que cuando renunció un reformista del 43, hubo que agarrarlo
porque salió con un sable y un trabuco al parque. Los primeros disparos fueron ahí. Los parques jóvenes. Entonces, señores, esa figura es un arma. Para mí Duarte es un arma. Ese Duarte es un arma. Un arma que debemos utilizar para una vez más, señores, bajo su sombra ejemplarizadora, defender la República Dominicana. Muchas gracias.